compañeros, compañeras de trayecto, amigos todos. Como decía la escritora norteamericana Premio Nobel de Literatura Toni Morrison, la muerte es cosa segura, pero la vida es igual de cierta. Un pedacito de vida es este espacio que compartimos todos los días con vosotros. Todos los pueblos, las personas que los componen han tenido que emigrar a otros lugares por necesidad, por mejorar la vida de las generaciones venideras. De eso sabemos mucho los vascos. Qué arraigada tenemos la expresión hacer las Américas, ¿verdad? Y cuánto han tenido que pelear nuestros vascos que iban, muchos de ellos sin retorno, a hacer fortuna, aunque, como decíamos, la mayoría no lo conseguían. Nuestro invitado de hoy ha venido a contarnos lo que supuso todo esto para la emigración vasco-navarra, que fue a México entre los siglos XVIII y comienzos del XX, a través de un libro que acaba de ser publicado. Josu Ruiz de Gordejuela, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Forum. Sube vosotros, muchas gracias. Bueno, hemos dicho siglo XVIII, pero ya anteriormente los vascos emigraban al sur de América, a Centroamérica, incluso a Norteamérica. ¿Las razones eran diferentes? Sí, eran diferentes, pero la presencia vasca, navarra, en América, tenemos que retrotraernos al mismo descubrimiento con Colón, la colonización, todo el proceso, digamos, que siempre ha habido vascos y navarros en América. Es cierto que hubo unas regiones en las cuales había una presencia mayor, como es en el caso de México, que se trata este libro, y que luego otras regiones, otros virreinatos, como va a ser Argentina o Centroamérica, va a ser posteriores ya a partir del siglo XIX. O sea que el siglo XVIII marca una época y concretamente la independencia de México también supuso un antes y un después respecto a lo que la inmigración vasco-navarra se refiere, ¿verdad? Ciertamente, la independencia, el proceso que empieza en 1810 y que termina en el 21 con la independencia de México, durante esos años las nuevas repúblicas no van a ver con buenos ojos la presencia de españoles, en cierta forma porque representaban el antiguo régimen, representaban una sociedad colonial y lo que pretendían lógicamente los criollos, es decir, aquellos blancos nacidos en América, lo que ellos pretendían era llevar las riendas de sus propios destinos. Aquí tenemos encima de la mesa tus trabajos, unos trabajos de muchísimo estudio y preparación, pero en este Vivir y morir en México, el prólogo que te lo ha escrito Manuel Lucerna dice concretamente algo que es interesante. La inmigración vasco-navarra no respondía a un ataque individualista, sino a una estrategia de supervivencia de clanes y linajes. ¿El tiempo ha demostrado que esto es así, Josu? Sí, sí. Bueno, lo que sí que antes comentabas en la pregunta anterior y que podemos unir las dos preguntas, es que sí que existen dos realidades diferentes a la hora de emigrar, a lo largo de este periodo, del siglo XIX y siglo XX. En el siglo XIX se va a producir lo que se llama la emigración en masa. Miles y miles de vascos y navarros que van a emigrar y sobre todo se van a dirigir al cono sur americano, a lo que llamaban el Río de la Plata, Uruguay, parte de Brasil y sobre todo Argentina, ¿no? Y sin embargo, en México y Cuba se va a producir una emigración más clásica, se suele denominar en cadena, es decir, los parientes ya instalados reclaman a su vez a sus sobrinos o primos y reproducen el sistema, digamos, de comanditas que se dice. Bueno, está también la figura de los enganchadores, que ahora nos vas a contar quiénes eran. ¿Existía también esta figura, vamos a decir, aquí, antes de cruzar el charco? Porque allí eran unos enganchadores y aquí eran otros, ¿no? Cuéntanos. La figura del enganchador quizás es de las menos conocidas, pero también es el lado más negativo de la emigración, ¿no? Se produce sobre todo para este conjunto de personas que hemos dicho que en masa, miles de ellos emigran sobre todo a Argentina. ¿Cómo consiste? ¿Qué función tenía el enganchador? El enganchador era una persona contratada por las agencias marítimas, ¿no?, que se encargaban de mandar un personaje, y digo personaje porque era una especie de actor, que iba por los pueblos vestidos de blanco, con sombrero blanco, de lino, con un reloj de oro, una gran cadena, y pues bueno, pues según llegaba a los pueblos,
hacía alarde de lo fácil que era hacer fortuna en América y lo rápido que había hecho él fortuna. Y entonces daba invitaciones a los jóvenes para que se animaran a emigrar, lógicamente con las compañías navieras con las cuales pertenecía. La realidad, ¿cuál va a ser? Pues va a ser una terrible realidad. En el momento que embarcan, van a embarcar en una categoría que se llama cuarta categoría. Cuarta categoría, sí. El Fíjese, viaje en sí era durísimo, claro, además. porque normalmente se dice primera, segunda y tercera, ¿no? Sí. Pues en el caso de los españoles, o en el caso de que abarcamos los vasco-navarros que emigraban a América, existía hasta la cuarta categoría, lo cual eran unas condiciones infrahumanas. Según llegaban, se encontraban que tenían que pagar todos los gastos del viaje y la estancia, y se veían obligados a trabajar durante muchos años para poder pagar solamente el costo del viaje. Es tremendo porque se parece un poco a todas esas redes que también atraen a personas de otros países en situaciones caóticas de África, de Rumanía, y que las traen aquí y, en fin, luego tienen que estar eternamente pagando esos billetes hasta que, bueno, consiguen la libertad, que al final muy pocas veces la consiguen, ¿no? Es un poco parecido, ¿no? Creo que no hemos descubierto nada nuevo. Creo que se reproducen en cierta forma los mecanismos que hacen que el hombre, pues en estas situaciones, pues se aproveche de otro más débil, ¿no? O sea, los emigrantes sabían perfectamente que las dificultades, pero el ensoñamiento, la ilusión de hacer una fortuna, de cambiar su destino. Estábamos en una sociedad, la vasca y navarra, que bastante estanca, donde progresar socialmente era muy difícil, muy costoso. Sin embargo, América abría la puerta a todos esos sueños. Bueno, de todas formas, hemos hablado de la independencia de México. Existía en este país una especie como de fobia antiespañola. Los vascos, los vasco-navarros, ¿estábamos metidos también en este saco de la fobia? Sí, porque digamos que quizá incluso más. Todavía llegas allí mal y encima te encuentras con aquello. Sí, claro. Que debía ser tremendo. Es que dentro del conjunto de españoles, en cierta forma, la presencia, los vascos y navarros en sí, por sus características propias, por el alarde de su origen étnico, de su limpieza de sangre, lo cual hacían ostentación continuamente, creaba más reticencia todavía incluso en la población, nativa, digamos, en el caso que estamos hablando de México, ¿no? Es decir, gachupín se le llamaba peyorativamente a todos los peninsulares, ¿no? Gachupín es un término peyorativo, ¿no? Que usan los mexicanos para referirse a los españoles. Pero es que hay documentos en el cual que cuando hablan de vascos muchas veces les llaman archigachupines, es decir, el gachupín en esencia, ¿no? Eso es curioso. ¿Y esto sigue así o no, esto ya desapareció? No. Estamos hablando del siglo XIX. XIX, sí, XVIII, XIX, el XX se produce, hay cambios como todo, es un país que se ha modernizado muchísimo, pero siempre que una sociedad tenga un desarrollo irregular de la sociedad, ¿verdad? Haya muchos pocos ricos y muchos pobres, la presencia de terceros, sobre todo si son extranjeros, que consiguen el éxito, pues nunca está bien visto, ¿no? Sí, es como si en la independencia consiguieran sacar todo el miedo que llevaban dentro y entonces toda la fobia la dirigen hacia los que eran de fuera. Sí, es que es un tema muy interesante y que se habla poco, es que en las nuevas naciones americanas van a desarrollar lo que se llama una política ultranacionalista, ¿no? Que se va, el criollo, es decir, el blanco, el hijo de españoles o de vascos, incluso de primera generación, no se va a identificar con sus padres o con sus abuelos, se van a identificar con los indígenas. Entonces ellos se van a considerar herederos de la cultura indígena y por lo tanto van a discernir entre dos partes, lo indígena víctima, y nosotros los criollos hemos sido víctimas, y por otro lado los blancos, digamos los peninsulares o españoles o vascos como causantes de todos los males. Actualmente, incluso ahora, existe esa sensibilidad, ¿no? de achacar todos los males. En el caso de México siempre son los gringos o los españoles o los franceses, ¿no? Pero nunca... Bueno, falta un poco de autocrítica también en ese sentido, ¿no? Bueno, en estas situaciones donde nuestros vascos tenían que hacer frente a una realidad de este país y además intentar hacer fortuna para luego volver, porque esa era la esperanza. Pero el libro que nos presentas, Vivir y morir en México, está basado en correspondencia de amigos, de familiares. Sí.
¿Te ha sido difícil localizar todas estas cartas? Yo creo que es muy difícil, porque hasta las independencias de América, normalmente los archivos recogen las cartas que enviaban a sus familiares, porque quedaba una especie como de depósito, pero a partir de la independencia pues ya no existe ese vínculo con la metrópoli, con América. Entonces tenemos que buscar en archivos familiares. Claro, pero ha pasado un tiempo lo suficientemente largo para que esos vínculos desaparezcan y la documentación pues muchas veces se ha perdido, ¿no? Entonces encontrar cartas que puedan ilustrarnos la vida cotidiana, el día a día, los miedos, temores, las ilusiones, pues ha resultado pues complejo, pero bueno, pero muy gratificante. Sí, ¿no? A través de los archivos ha habido seguramente algún particular que se ha mojado en el tema, que te ha ayudado, familias concretas, vascas. Sin lugar a dudas, y de hecho creo que agradezco en el libro, pues familias como los Aguirre, ¿no? La Fundación Aguirre de Bilbao, que es tan importante porque es el que desarrolla y funda, digamos, la Universidad de Deusto, ¿no? Los Gastón Diriarte en Navarra, en Irurita, los Juan Martiñena en Aldaz, Navarra, familias que han mantenido, han conservado esa documentación y que pues amablemente pues, han puesto a mi disposición para que yo pueda presentar este trabajo. Pues un honor a esos primeros hombres que cruzaron el charco con todos los interrogantes abiertos. Pero a través de esas cartas precisamente hablan de sus temores, de sus alegrías, de sus sorpresas. Normalmente era el hombre el que iba primero y a veces el único, porque la familia se quedaba aquí en Euskal Herria. Claro, como comentabas en un principio, esto se corresponde a una estrategia familiar. Yo siempre digo que no emigra quien quiere, sino quien puede. Entonces hay que partir de esa premisa. Y quien se decide hacerlo también, bueno, ¿no? Pero se decide porque ya desde un principio existe una especie como de vocación. Por regla general, casi todos los emigrantes, me estoy refiriendo a México, no me refiero a esa emigración a masa que hemos dicho que son miles y miles que van a Argentina, no. Los que emigran, digamos, a México, por regla general, ha habido un antepasado suyo que ha emigrado a México. Es decir, existe un vínculo, una tradición y una forma de política familiar de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues ya desde pequeños se les formaba para que pudieran ejercer unas labores que normalmente estuvieran muy por encima del conjunto general de la población donde se dirigía, para poder destacar y poder medrar. Pero el que de adolescente estaba aquí en nuestras tierras, ya se le preparaba para que tuviera la vista puesta en América. Sí, ¿no? Incluso antes de nacer. Increíble. Incluso antes de nacer. Era un poco la ilusión de la familia. Aportamos documentación y cartas que creo que son muy interesantes, en las que los abuelos ya dejan una partida en su testamento para sus nietos, para que, por ejemplo, nietos con meses, para cuando sea mayor y decida hacer carrera en las Américas. Entonces, bueno, ya dejan un capital no solamente para el viaje y para esa ropa o esos primeros gastos, sino para financiar la formación. Es decir, ya desde pequeños ya les enseñan lo mínimo que tienen que aprender, que son las 4 reglas, leer, escribir, por supuesto, y las 4 reglas matemáticas, ¿no? Y a partir de ahí, pues había las escuelas de comercio en Bilbao, muy importantes, donde ya a finales del siglo XIX ya existe un vivero, digamos, de futuros hombres de negocios en las Américas. Qué curioso. De todas formas, el contrapunto de este perfil de emigrante son los que, quizá en otra época, los que se iban a América para no hacer el servicio militar. Muchísimos. Todo bien sabe que después de la Primera Guerra Carlista Navarra pierde ese derecho foral y luego en el 73 las provincias vascongadas sucede lo mismo, se empieza a reclutar a los jóvenes. Claro que era un periodo de reclutamiento que oscilaba eran 8 años de servicio, eran 4 años de servicio físico, digamos real, y 4 en la reserva. Eso lo que hace que... 8 años de vida dedicados a... En teoría 4, pero 4 podían ser movilizados por el caso de guerras, pues muchas guerras, tanto las guerras africanas como las de ultramar, que eran reclutados, y tenían que verse, pues eso, muchos no volver, ¿no? Claro. Entonces lo que hacían las familias es, si antes mandaban a los jóvenes a los 17, 18 años de media, pues lo que hacen es ir
adelantando la partida. Es decir, porque, por ejemplo, los ayuntamientos obligaban a los jóvenes mayores de 16 años a que se presentaran, etcétera, etcétera, ¿no? Para tenerlos controlados. Lo que hacen los padres, es decir, pues los mandan a los 15. Cuando el gobierno, las autoridades municipales ponen la edad a los 15 de presentación para mozos, para que luego sean alistados, lo que hacen es mandarlos con 14 años. Y nos damos ya la paradoja de contarnos casos de chicos de 12 años que emigran solos, atravesando el mundo, y como viene en el libro, no en pocas ocasiones sufrir naufragios, ¿no? O sea, una vida... Sí, sí, durísima, tremenda. Durísimas decisiones para unos padres que quizá sabían que la probabilidad de volver a ver a sus hijos era casi nula, ¿no? Claro. También luego esas cartas precisamente de hijos a padres, donde uno de ellos le dice, que lo recoges en el libro, le dice literalmente: es mejor ser labrador allá madre que gobernador acá. Eso le escribía un chavalito a su madre. Sí, le escribía un hombre un joven que ya había conseguido incluso cierta fortuna, pero a cambio de lo que hablamos del libro, de un sacrificio absoluto, de una vida semimonástica. Era trabajar, trabajar y trabajar. Ninguna diversión, acatar las órdenes de su amo, que generalmente suele ser un pariente. Y así durante tantos años, y el sueldo que les correspondía lo guardaba su amo, digamos, que se llamaban en aquella época amos, o sea, los dueños de las tiendas normalmente, o de las haciendas, y ese dinero lo guardaban ellos, y 20 años, 15, 20 años después se les daba. Es decir, durante 15 años estaban sin sueldo y trabajando todos los días prácticamente. Tremendo. Bueno, es que indianos triunfantes había pocos, y además las cartas, eso sí que se matiza en varios pasajes del libro, pertenecen a los que, digamos, sacaban la cabeza y triunfaban poco, mucho o muchísimo, pero los pobres que se quedaban en el camino, que desaparecían o que se hacían pobres, seguían pobres, de esos no hay correspondencia. Las quiebras, las quiebras, la violencia, que también hablamos en el libro, que es importante, cómo sufre la violencia, los asaltos, los robos. Yo recuerdo incluso asaltos de los apaches, o sea, gente que está en el norte de México, sufre la apachería y son asesinados con un hachazo en la cabeza o cosas así. Sí, que morían en zonas familia. recónditas. El primo ha muerto porque le ha atacado los apaches y le han cortado la cabellera, ¿no? Sí, hay varias cartas además de familiares a otros familiares pidiéndoles por favor que investiguen a ver dónde está el hijo, o el marido, porque lleva tiempo sin saber de él y tal, y esto tenía que ser una situación tremenda, ¿no? Y no se volvía a saber nada de ellos. Es que, y sobre todo gente que lleva 20 años sin saber nada de sus hijos. Lo lógico es que hubieran fallecido por el motivo que fuera, pero claro, eso también produce un efecto a la hora de las testamenterías en sus casas originarias, a la hora de... los efectos de las herencias, claro. No pueden dar por desaparecido una persona que no sepan si ha muerto o no, ¿no? Sí, hasta que pasen unos X años, bueno, eso es actualmente. Entonces, ¿cuántos? Claro, antes no había ninguna... No había tope de fecha. No había tope de fecha. Sí, de hecho, tenemos una carta que son 20 años después, que pregunta por su hijo 20 años después. Porque, bueno, pues me imagino que llegaría la edad ya de los padres pues que ven que quizás es el final de sus días. ¿Y esas partidas hereditarias, entonces, a quién iban destinadas? A otro miembro de la familia, no podían dejar las herencias. Tenían que arreglar el asunto, ¿no? Entonces normalmente se escribía a los cónsules, que ya había en la época independiente ya cónsules españoles en distintas plazas de México, por ejemplo, e investigaban, indagaban y emitían un certificado en el cual decían, pues bueno, que normalmente decían que hace tantos años que murió en tal sitio, sin dar más explicación. Y con eso ya la familia ya podía... Sí, hacer su esquema, ¿no? Sus planes. Hablamos también de hombres, porque el papel de la mujer era casi inexistente, ¿no? Por no decir totalmente inexistente. Digamos, es una asignatura pendiente, digamos, en esta investigación, que lo advierto en el libro, diciendo que, bueno, pues que considero que la mujer necesitaría una monografía propia, ¿no? La vasca, la mujer de aquí, ¿no? que emigra, que hace las Américas. Por regla general, por lo que, salvo ya el último periodo de migración, lo que vemos es que es una mujer que emigra a casar,
casar También con otros hacer el vascos. servicio doméstico allí, Y ¿no? al servicio doméstico. Sí, ¿Eso les porque- llevaban las familias a estas mujeres Sí, allí? porque los hombres pudientes querían cocineros, pues recordar a pues, su casa, y una forma de recordar, desde luego, es la gastronomía, ¿no? Y querían cocineras, sobre todo cocineras, que para sus casas, la gente pudiente, lógicamente, ¿no? ¿Y qué mujeres seguían a sus maridos? Pocas, muy pocas, muy poquitas. Salvo los funcionarios en la época colonial, que lógicamente los funcionarios tenían derecho a poder portar, pues depende de la categoría, pues la mujer, la familia, lógicamente, pues un criado, dos o los que fueran, ¿no? Depende el estatus a la función que iban a ejercer en América. Ya en el siglo XIX lo que hace es el hombre en busca de trabajo, pues en cierta forma, como está sucediendo aquí, ¿no? Es primero instalarse y conseguir el trabajo, un capital, y si es posible reclamar a sus familiares, en este caso a las mujeres o hijos incluso, y llevarlos a América. Habría muchos hombres, entonces, pregunto, que mantenían quizá dos familias porque se volvían a juntar con otra mujer y luego tenían su familia aquí bueno. y allá, ¿o cómo era esto? No creo que sea muy diferente. La condición humana es la que es, ¿verdad? Y la soledad y los tantos años de ausencia, es que hay casos, por ejemplo, de maridos que 15, 20 años sin regresar y sin ver a la familia. Cuando llegaban, pues lógicamente se encontraban pues una mujer que no conocían, evidentemente, y unos chicos que andaban por casa, pues que eran hijos, pero que los Sí, con 20 años, imagínate. Con 20 claro. años como poco. Como poco. ¿Y había matrimonios por poderes, por ejemplo? Sí, siempre. Bueno, el matrimonio por poder se ha dado siempre. Se da sobre todo cuando quieren asegurar una situación, ¿no? y vincular a otra parte para que pueda. ¿Esto era habitual? No era muy habitual. Por regla general, la inmensa mayoría son solteros. Solteros y la mayor parte contraen matrimonio por regla general con criollas, con blancas, por regla general. Y muchos casos descendientes de vascos. Y es que se busca eso, el vasco y la vasco-navarro, bueno, el vasco como concepto cultural étnico, buscaba a sus iguales y lógicamente pues se casaban con hijas de vascos. Se da el caso además que la colonización anglosajona, tanto en el norte de América como en Canadá, se caracteriza, entre otras cosas, porque no se mezclaban con otras razas o con otras culturas. Sin embargo, el español y el portugués sí lo hacía, y es la diferencia entre la colonización anglosajona y la española y portuguesa. Los vascos también estamos en este esquema. A ver, lógicamente, había muy poca población blanca en México, no llegaría ni española, o sea, lo que es vasca, español un 1%. Si vamos a que sea blanca, pues no llegaría ni al 8%. Entonces, encontrar herederas, digamos, o blancas que pudieran casarse y que fueran vascas eran muy pocas. Por lo general se casaban pues con nativas también, con indias, claro, o con castas, además que de llaman, los beneficios legales que les suponía casarse con nativas mexicanas, como lo cuentas en el libro, porque los permisos de trabajo y todas estas cosas también, al igual que pasa ahora en los tiempos actuales, igual, por pasaba eso digo también en México. Absolutamente igual, sí, claro. Lógicamente, estar casada con una mexicana, o en este caso estamos hablando de México, y tener hijos mexicanos ya era una garantía, sobre todo para evitar que, por ejemplo, en un principio pues fueras expulsado del país. Y hablamos en el libro de que con la independencia el gobierno mexicano decreta dos leyes de expulsión por las que los españoles, sin distinción, son expulsados. O sea, les obliga a abandonar el país en un periodo de 3 meses. Entonces son miles los que se agolpan en el puerto de Veracruz, por regla general, esperando un barco que les llevara a Nueva Orleans o Cuba o regresaran a Burdeos, que eran los 3 puertos, digamos, de destino. Pero sí que había había un punto en el cual si se justificaba, se demostraba que estabas casado con mexicana y tenías hijos mexicanos, quedabas exonerado, digamos, de ese castigo. Entonces, lógicamente, pues a ver si está estudiado, ¿no? Que en ese periodo se da un boom de matrimonios pero bueno, exagerados, solteros, que se casan de golpe todos, ¿no? Claro. Pues me suena mucho a Estados Unidos también, ¿no? En cierta, la política americana, ¿no? Pues el visado, ¿no? Pues me caso con una norteamericana, pues en cierta forma, pues... Se supone que entonces no
habrían inspectores que te iban a inspeccionar si vivías en pareja. Sí, sí, no, claro, mucho peor. En una sociedad que con un recelo, como lo llamamos un antigachupismo tan enorme, o sea, que había con tanto recelo la presencia española, y sobre todo vasca, es que sobre todo los vascos ocupaban la mayor parte de los cargos públicos más importantes. Entonces, claro, la delación estaba al orden del día. Sí. Entonces, y continuamente, pues, este señores tal, pues, o ha hecho, o también recurrían muchas veces a informes médicos falsos, ¿no? Pues que su estado de salud le impide moverse de casa, entonces, bueno, pues había también algunas... O sea, que había siempre la trampa un poco para salvar las circunstancias. Efectivamente, quizá un poquito, si analizamos todo lo que hemos hablado hasta el momento, no descubrimos nada nuevo. Quiero decir que hay muchos paralelismos con lo que es el proceso general de migración, ¿no? Bueno, y los oficios que hacían nuestros vasco-navarros que emigraban a México, porque eran muy buenos panaderos, por ejemplo, ¿no? Bueno, panaderos, fundamentalmente la panadería mexicana, y sobre todo de Ciudad de México, es de origen vasca y navarra. Y digo vasca y navarra por ambos lados, porque navarros por el Baztán y vascos por el valle por las encartaciones, el Valle de Carranza, Gordejuela, Balmaseda, etcétera, etcétera. Buenos ferreteros también. Buenos ferreteros, sí, buenos ferreteros. El hierro, el mineral de hierro. Buenos mineros también, hubo también importantes, conocían los secretos también de la minería. Pero quería insistir un poquito con el tema de la cerveza, perdón, de la panadería, que me he adelantado lo que quería deciros. Por ejemplo, hay un grupo cervecero importantísimo a nivel mundial en México, que el origen es vasco-navarro. Y dice, ¿y cómo pasan los panaderos a hacer cerveza? Pues sencillo, para el pan necesita la levadura. Claro. Entonces ellos crean una fábrica de levadura, Levitán, que se llamaba, que era muy importante, se da cuenta que excede, que con eso pueden producir cerveza y empiezan a fabricar la cerveza quizá más famosa del mundo. El grupo cervecero más importante del mundo. Y sigue estando todavía codirigido por vascos. Al día de hoy está todavía codirigido por vascos. Bueno, y también he leído la baraja de mus, que la llevaban en el equipaje para no aburrirse, y luego pusieron, vamos a decir, de moda el mus los vasco-navarros que llegaron allí, ¿no? Sí, sí, yo tengo mucha relación con la colonia vasca por medio de una página de una gran amiga, y que se llama Vascos Méxicos, ¿no? Y entonces yo recibo noticias continuamente de campeonato de mus, o sea, están continuamente en el campeonato de mus todos los años y se celebran, y todos los centros vascos del mundo... Llevaban la baraja para no aburrirse en el viaje. Bueno, mira la baraja solía ser, fíjese, una navaja para afeitarse o para... y los que se afeitaban, claro, eran muy jóvenes, y una baraja para pasar las largas y tediosas horas en el barco. Bueno, estamos ya en la recta final, y hay un nombre que además tú le has dedicado un libro, un virrey quien protagonizó el primer golpe de Estado que se conoce en México, que es Gabriel de Yermo. ¿Quién era este personaje? Bueno, Gabriel de Yermo es un personaje poco conocido y desde luego con una importancia enorme en lo que va a ser la historia de México. En 1808 se va a producir el hecho que ya saben casi todos, que los reyes, los monarcas españoles, Carlos IV y Fernando VII, abdican y dejan la corona, digamos, los derechos de la monarquía a la casa Napoleón. En México se produce un efecto de creación de nuevas juntas, que parece que apunta todo a una cierta independencia. Entonces este hombre que estamos hablando, Gabriel de Yermo, un encartado, pues decide hacer lo que nadie había hecho hasta el momento, que es dar un golpe de Estado y derrocar al virrey, a que acusaba de cierta complicidad con los criollos, en busca de esa protoindependencia, digamos, porque todavía no llega el momento de independencia. Entonces se puede decir que es el hombre que frenó, digamos, la independencia de México esos años. Bueno, se han puesto muchos
pregunto, descendientes de vascos en contacto contigo para buscar antiguos antepasados en México? El problema es que no muchos. Yo pensaba al principio, cuando empezaba la investigación, pensaba que iba a ser mucho más habitual. Es que se produce un caso, es que la mayor parte de la colonia vasca que existe actualmente en México son descendientes, la mayor parte de ellos descendientes de la emigración de la Guerra Civil Española. Bueno, de todas formas, aquí se ha perdido un tenemos poquito este libro que vas a publicar en breve, que bueno, lo tenemos nosotros aquí, por eso lo hemos traído encima de la mesa, Vasco Navarros en México, en colaboración con la Universidad de México, donde aquí se aparecen todas las familias y todo un listado impresionante, trabajo que has hecho, ¿no? Bueno, es que en cierta forma he querido presentar un trabajo conjunto en el que sirva tanto para los españoles o los vascos, españoles y sobre todo los mexicanos, para que conozcan mejor la razón, la importancia de lo vasco en América, y sobre todo en este caso de México. Creo que sin conocer el origen de la inmigración vasca y los secretos, digamos, la idiosincrasia propia de lo vasco, no se puede conocer realmente la historia de México. Por eso creo que es una obra, a mi juicio, necesaria tanto para los de aquí como para los de allá. Hablaremos otro día de este libro cuando salga publicado, porque además nos queda pendiente hablar de Simón Bolívar y de su árbol genealógico, que también ha habido un trabajo reciente, ¿verdad? Rápidamente una pincelada. Muy brevemente, hace menos de un año el investigador venezolano Alejandro Cardoso Uzcategui publicó una obra premiada y financiada por la Diputación de Vizcaya y el Museo Bolívar, en el que habla de la estancia de Bolívar en Bilbao, ese año y medio que estuvo. Porque tenemos que saber que Bolívar, como hay una casa, residió en Bilbao y la razón fundamental, la que vino aquí, no fue por razones políticas ni para encontrar sus orígenes, que era muy consciente de ellos, sino fue por amor, porque su amada, su pretendida, se trasladó a Bilbao y él pues decidió acompañarla. Bueno, pues de estos temas hablaremos en otro foro, sin duda. Ha sido un placer. Eskerrik asko. A vosotros un placer. Y hasta pronto. Gracias. Bueno, pues tendremos ocasión, amigos, de hablar de todos estos temas en otros foros. Eskerrik asko, agur.